Bien, vamos a esperar que empiece la grabación. Bien, entonces en este video nosotros vamos a poder ver eh, el análisis exploratorio de datos forestales, ¿no? Entonces, el día de ayer vimos también un ejemplo de cómo se puede explorar los datos que obtenemos de un experimento. Y en este caso lo que estamos queriendo ver, ¿no? Es también acá vamos a poder mostrar, estamos queriendo ver si los niveles este es un análisis exploratorio de datos donde estamos queriendo ver la influencia de los niveles de espaciamiento de la plantación o el marco de plantación y la edad sobre la altura de las plantas de bambú, ¿no? Entonces, el objetivo es ese, conocer si realmente hay un efecto significativo de estos dos factores, que son niveles de espaciamiento y edad, sobre la variable altura de las plantas, que es la variable respuesta. Y para cumplir con este objetivo, dentro de las técnicas de exploración en estadística, vamos a utilizar el diagrama de cajas, que es sumamente importante para este tipo de estudios, y el análisis de varianza, tanto incorporando las interacciones como también sin incorporar esas interacciones. Bueno, aquí tenemos la base de datos. Lo que habíamos dicho, lo más importante es acá que tenemos la variable espaciamiento de la plantación con dos niveles de 10 metros por 10 metros, y un marco de plantación, el otro de 12 por 12 metros. También la edad, que es el otro factor, la edad de la plantación. Tenemos tres niveles de edad, una edad de 6 meses, una edad de 12 meses y una edad de 24 meses. Y tenemos finalmente la altura, ¿no? La altura, el nombre de nuestra variable altura, que representa la altura total de las plantas de bambú. Y en realidad lo que estamos queriendo ver es el crecimiento de las plantas de bambú, pero en relación a su variable altura, ¿no? Bien, entonces acá nos volvemos a R. Y acá tenemos entonces, bueno, ya hemos visto nosotros y ya hemos definido la carpeta, hemos importado la base de datos, hemos visto cuáles son las características del data frame. Bien, entonces vamos a ir acá al paso 4. Paso 4. ¿No? Entonces, vamos a utilizar la primera técnica de análisis exploratorio, ¿no? Entonces vamos a realizar un diagrama de cajas. Realizar un diagrama de cajas, ¿no? Para realizar un diagrama de cajas de la altura de las plantas de bambú, en función al espaciamiento, ¿no? Y edad de la plantación. Bien, entonces acá nosotros tenemos que utilizar la función boxplot. Eso, bueno, ya hemos explicado también ayer. Boxplot es una herramienta gráfica clave para hacer análisis exploratorio. Entonces tenemos boxplot. Vamos a tener entonces boxplot. Siempre tenemos que colocar, ¿se acuerdan? El día de ayer habíamos dicho la variable respuesta, ¿no? La variable numérica. Entonces acá sería altura. Queremos hacer gráficos de cómo varía estas mediciones, pero en función a. Entonces acá colocamos el signo de en función de. Estamos haciendo en función al espaciamiento, ¿no? Pero el espaciamiento para nosotros está como espaciamiento, ¿no? Y entonces, con la combinación, estamos queriendo ver cómo varía la altura total de las plantas de bambú en función a la combinación del espaciamiento y de la edad. Entonces acá vamos a colocar edad. Entonces, y el data frame tiene el nombre de bambú. Entonces cerramos. Entonces ese sería nuestro boxplot, nuestro diagrama de cajas. Entonces, a ver, vamos a
ver inicialmente cómo sale nuestro diagrama de cajas. Bien, acá tenemos, ¿no? Tenemos entonces, como tenemos en el primer caso, tenemos en el caso del espaciamiento, tenemos 2 niveles, y en el caso de la edad tenemos 3 niveles, entonces tenemos 6 tratamientos que nosotros podemos ver acá, ¿no? Entonces, bueno, le vamos a dar ahora las otras partes del diagrama de cajas, como colores, etcétera. Entonces, ahí podemos, por ejemplo, colocar acá el color, ¿no? Entonces, acá vamos a tener, podemos colocar rojo, podemos colocar rojo, azul, verde, amarillo, cian, es otro color, cian. Bien, ahí tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Nos faltaría un color más, que sería, por ejemplo, brown. Okay. Bien, entonces ya tenemos el color definido, ¿no? Entonces ya tenemos ahí el color definido, ¿no? Entonces, ¿qué más podemos darle acá? Ya tenemos el color. Podemos darle también el nombre al eje Y, el nombre al eje X. Entonces vamos a colocar acá. Vamos a colocar. Entonces, bueno, a ver, vamos a ver si corre esto antes sin ningún problema. Vamos a ver si no hay problemas acá. Bien, no hay problema. A ver, vamos a ver si los colores... Sí, está bien, los colores se distinguen, no hay ningún problema. Bien, entonces nos vamos acá y vamos colocando entonces. Bien, entonces en el eje X, la etiqueta que vamos a colocar son combinaciones de espaciamiento y edad de la plantación. ¿No? Bien. Luego tenemos entonces el eje Y, YLAB. Y en YLAB entonces vamos a colocar, bueno, en ahí está la altura total de las plantas de bambú. Entonces vamos a colocar altura total de plantas de bambú. Bien, entonces ya tenemos. Bien, entonces tenemos todo lo más importante para el gráfico. Entonces vamos a irnos acá, vamos a hacer correr. Bien, entonces no tenemos ningún error ahí, ¿no? Entonces vamos a ver ahora nuestro gráfico. Este sería nuestro gráfico del diagrama de cajas, ¿no? Del diagrama de cajas. Y entonces, ¿cómo podemos interpretar? Fíjense, rápidamente podemos ver, tenemos ahí las 6 combinaciones, que son los 6 tratamientos. ¿Y qué podemos ver ahí? Por ejemplo, podemos ver que hay dos colores que están más arriba, pero hay uno que está mucho más que el otro, y hay otro grupo de colores que están más abajo, una franja más inferior. Entonces, nosotros tenemos E1, no nos olvidemos, es la edad 1, Entonces, vamos a tener entonces esa edad. Entonces, acá tenemos la edad 1, tenemos la edad 2, y tenemos acá donde está el espaciamiento, mejor dicho, el espaciamiento 1, el espaciamiento 2, ¿no? Entonces, si nosotros nos fijamos acá, este color, el color, bueno, es un color celeste, pero en realidad es cian. Este color, que está el superior, representa a las plantaciones, esta mayor altura total de las plantas de bambú, representa aquellas plantas que tienen un espaciamiento de 10 por 10 metros, que es E1, y tienen una edad de 24 meses. Entonces, las plantas de bambú que tienen el espaciamiento de 10 por 10 metros y tienen una edad de 24 meses son las que presentan las mayores alturas de las plantas de bambú. También podemos ver que
esta cajita que tenemos aquí casi no, bueno, se sobrepondría acá con una pequeña parte de esta otra caja de color café, pero hay unas buenas posibilidades de que evidentemente el mejor tratamiento sea el que, el que se tenga con el espaciamiento de 10 metros por 10 metros y a una edad de 24 meses o 2 años, ¿no? Entonces, ese sería el que nos da la mayor altura total de las plantas de bambú. Bueno, entonces aquí vemos dos grupos. Un primer grupo donde está ese color, esta cajita en la parte superior. Luego está el café en la parte central y el café representa aquellas plantas que tienen una plantación de 12 por 12 metros y una edad de 24. Entonces, acá, ¿qué estamos pidiendo? Los dos tienen la edad de 24 meses, estos dos de acá. Entonces, una conclusión importante sería que, evidentemente, la edad, y eso es lógico, tiene un efecto sumamente significativo sobre la altura total de las plantas. Pero también estamos viendo que en relación al espaciamiento, los dos tienen la edad de 24 meses, pero el espaciamiento 1, eso significa de 10 por 10 metros, tiene una mayor altura total de las plantas de bambú en comparación con el espaciamiento 2, que es de 12 por 12 metros, ¿no? Entonces, eso es lo que podemos comparar entre las dos cajas, entre la más superior y la que le sigue, ¿no? Entonces, tendríamos esos dos tratamientos arriba y abajo. Y abajo tenemos otro grupo de 4 tratamientos, donde están las cajitas de color rojo, de color azul, de color verde y de color amarillo. Y esas cajitas se sobreponen, como ustedes pueden ver. Fíjense, todos están casi en una misma franja. Hay una sobreposición. Y entonces todas ellas, cuando así se presentan estas cajitas, posiblemente no haya diferencias significativas entre estas 4 cajitas de estos 4 colores, rojo, azul, verde y amarillo, ¿no? Eso significa que todos estos tratamientos, ¿no? Donde se tiene, por ejemplo, acá el espaciamiento de 10 por 10 metros, pero a una edad de 6 meses, o un espaciamiento de 12 por 12, pero a una edad de 6 meses, un espaciamiento de 10 por 10, pero con una edad de 12 meses, ¿no? De 12 meses, que sería un año. Y también para un espaciamiento de 12 por 12, que es E2, y para una edad de 12 meses, un año, entonces casi no hay diferencias significativas. Entonces, ¿qué conclusión podríamos sacar acá? Acá lo que está variando más es la edad. Tenemos la edad ED1 y en el otro grupo la edad ED2, ¿no? Entonces, ED1 son 6 meses y ED2 son 12 meses. Entonces, eso significa que entre 6 meses y 12 meses, o sea, en un intervalo de tiempo de 6 meses, hay grandes posibilidades de que no haya diferencias significativas en relación a la altura total de las plantas de bambú, ¿no? Porque todos están casi en la misma franja, ¿no? Entonces, eso es una conclusión también importante, ¿no? Entonces, aquí podemos tener 3 conclusiones fundamentales. Primero, que el mejor comportamiento en relación a la altura total de las plantas es para el espaciamiento de 10 por 10 metros, ¿no? Es para el espaciamiento de 10 por 10 metros y para un tiempo de 24 meses. Entonces, esto también significa que el ampliar el espaciamiento de plantación de bambú de 10 por 10 a 12 por 12 no tiene un efecto significativo, ¿no? No significa que las plantas de bambú puedan crecer mucho más en la altura de las plantas cuando nosotros le damos y aumentamos su espacio de plantación, su espaciamiento de plantación de 10 por 10 y ampliamos a 12 por 12. Entonces aquí podemos ver que en el gráfico la cajita nos está mostrando que con 10 por 10 se obtiene una mayor altura total en comparación con 12 por 12, utilizando una misma edad, que sería la edad 3 de 24 meses, ¿no? Un segundo aspecto, una segunda conclusión importante, es que la edad
la edad tiene un enorme efecto, porque aquí podemos ver que los dos superiores, las dos cajitas que están más arriba, las dos corresponden a la edad 3. Eso significa a una edad de 24 meses de la plantación. Entonces, ya podemos sacar como conclusión que la edad va a tener un efecto mucho más significativo que si es que tuviera el espaciamiento, ¿no? Otra conclusión final que podemos sacar es que la altura total de las plantas de bambú hay una gran posibilidad de que no tenga diferencias significativas para la edad de 6 meses y de 12 meses, que serían la edad 1 y edad 2. Entonces, en ese tiempo, en ese transcurso de 6 meses, si bien puede haber un incremento en la altura, pero no es significativo. Como ustedes pueden ver aquí, las cajitas están en una misma franja, ¿no? Entonces, esas son las conclusiones de la exploración gráfica a estos datos, ¿no? Pero ya tenemos una idea, la edad va a tener más influencia que el espaciamiento. Otra idea que estamos teniendo que hay una gran posibilidad que entre las edades 1 y 2 no va a haber diferencias significativas entre esas dos edades, ¿no? Pero la edad 3 sí tiene diferencias significativas con la edad 1 y con la edad 2, pero entre la edad 1 y la edad 2 no existen diferencias significativas, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos ahí. Y ahora vamos a irnos a ver el análisis de varianza. Bien, entonces acá ahora vamos a tener, una vez que hemos hecho esa exploración de nuestros datos con el diagrama de cajas, entonces nos vamos al paso 5. El paso 5. Entonces acá tenemos que realizar un análisis de varianza, utilizando un modelo aditivo sin interacciones inicialmente. Entonces acá realizar un análisis de varianza, utilizando un modelo aditivo, entonces en este caso sin interacciones. Entonces, no se olviden que para el análisis de varianza la función que utilizamos es A o B, ¿no? Si de nuevo vamos a colocar para que no se olviden, utilizando la función A o B, ¿no? A o B. Entonces vamos a tener acá, como en los anteriores casos, le vamos a dar un nombre, ANOVA, por ejemplo, ANOVA 1, ¿no? Podemos seguir esa metodología. ANOVA 1 va a ser ahora. Primero que tenemos que colocar la función es A o B, paréntesis, y el mismo criterio casi que el diagrama de cajas boxplot. Primero la variable dependiente. La variable dependiente es altura. Entonces estamos queriendo ver el análisis de varianza de esta variable altura total de las plantas de bambú en función, colocamos el símbolo ahora de función, en función del espaciamiento, y de la edad. Pero cuando queremos colocar en función del espaciamiento y de la edad, tenemos que colocar el signo más. Y aquí tenemos entonces edad, ¿no? Entonces estamos queriendo ver el análisis de varianza de la altura en función del espaciamiento y de la edad, ¿no? Entonces acá del data frame que se llama data igual bambú. Bambú, lo mismo que hemos hecho en el caso de boxplot, ¿no? De boxplot. Bien, entonces ya tenemos eso ahí. Y para ver ya, simplemente para que nos muestre el análisis de varianza y no todos los restantes datos, porque es un análisis exploratorio, entonces vamos a colocar summary, solamente que nos muestre el resumen de ANOVA 1. Bien, vamos a limpiar antes nuestra consola. Hacemos correr acá y vamos a tener entonces, este es nuestro
Este es nuestro análisis de varianza. Bien, entonces, ahora, ¿qué nos dice el análisis de varianza? Lo tenemos que interpretar, ¿no? Lo tenemos que interpretar, eso es lo más importante. Bien, ya hemos dicho que para interpretar tenemos primeramente que fijar un nivel de significación. Ese nivel de significación normalmente tenemos solamente dos posibilidades, ¿no? Para la interpretación. De que nuestro nivel de significación sea 5% o de que sea 1%. No hay más opciones. Normalmente, en la mayoría de los casos, se utiliza un nivel de significación del 5%, pero si queremos ser más precisos, podemos utilizar también el 1%. Entonces, acá vamos a decir, utilizando un nivel de significación, del 5%, ¿no? Del 5%, entonces, ¿qué sería? 0.05 en términos de porcentuales de decimales. Entonces vamos a tener, se tiene, ahora viendo el análisis de varianza, nosotros ¿dónde tenemos? Bueno, ya sabemos, aquí tenemos los grados de libertad de esta columna, aquí tenemos las fuentes de variación que son espaciamiento, edad, residuales o error. Tenemos la suma de cuadrados, cuadrado medio, y tenemos dos valores de f. Uno que corresponde al espaciamiento y otro que corresponde a la edad. Y tenemos también en el último eje la probabilidad de cometer errores de tipo 1. Esa es la posibilidad de equivocarnos cuando nosotros llegamos a una de nuestras conclusiones. Bien, acá podemos ver que el espaciamiento, por ejemplo, fíjense, tiene un valor de f calculado sumamente bajísimo. El valor es solamente 1.3. Ese es un valor bajo. Por lo tanto, cuando el valor de f es sumamente bajo, entonces eso significa que no va a haber diferencias significativas entre estos dos espaciamientos, que son 10 metros por 10 metros por un lado, y por el otro lado el espaciamiento de 12 metros por 12 metros. Entonces vamos a colocar acá, se tiene que el espaciamiento no tiene un efecto significativo. No tiene un efecto significativo, ¿no? Sobre la altura total de las plantas de bambú. Las plantas de bambú, ya que su valor, ya que el valor del F calculado es sumamente pequeño. Entonces ahí tenemos que cuánto es su valor, hemos dicho acá, es sumamente pequeño. Entre paréntesis vamos a colocar 1.356, ¿no? Y entonces ya que el valor del F calculado es sumamente pequeño, y la probabilidad de equivocarnos, es de, fíjense acá, 0.2. ¿Eso qué significa? 26.4%, es de 26.4%, el cual es, ¿cuántas veces sería superior a 5%? El cual es más de 5 veces, superior a la máxima probabilidad admitida del 5%. Bien, entonces ahí está interpretado y estamos mostrando, ¿no?, que tiene una relación el valor del F calculado con el valor de la probabilidad de cometer errores, tiene una relación. Mientras más menor sea el valor del F calculado, más alta va a ser la probabilidad de cometer errores. Bien, entonces, en cambio nosotros podemos ver que en la edad, aquí podemos poner, en cambio,
la edad de la plantación en relación a la edad de la plantación, ¿no? Toma el valor del F calculado es alto. Entonces acá tenemos, es alto. No es muy alto porque el valor también es solamente 21.29, 21.29, ¿está bien? Y la probabilidad de equivocarnos, bueno, esto es una cosa importante aquí lo que vamos a interpretar. Fíjense, acá dice 5.6 por 10 a la menos 5. Cuando decimos a la menos 5, significa que son 5 ceros, ¿no? Entonces, 1 dividido sería entre 100.000, ¿no? 100.000 tiene 5 ceros. Entonces, acá tenemos 5.6. Vamos a redondear que eso fuera 6. 6 por 10 a la menos 5. Entonces, la probabilidad de equivocarnos, ¿no? Es de 6 ¿en cuánto seríamos dicho? 5 ceros, entonces sería 100.000. Entonces tenemos ahí 2, 3, 4, 5 en 100.000, ¿no? Entonces, fíjense, la probabilidad es 6 veces en 100.000. Entonces, una probabilidad de equivocarnos sumamente bajísima, ¿no? Sumamente bajísima. Entonces, por lo tanto, toma la edad de la plantación, tiene un efecto significativo sobre la altura total de las plantas de bambú. Bien, esa sería entonces nuestra interpretación, ¿no? Entonces hemos interpretado, siempre tenemos que basarnos en F y en esa probabilidad, pero tomando en cuenta que para que nosotros digamos que hay un efecto significativo, esa probabilidad de cometer errores que es PR ahí, tiene que ser menor al nivel de significación, menor a 0.05 en este caso, ¿no? Bien, entonces ya tenemos eso ahí. Y ahora vamos a hacer en el paso 6, vamos ahora a incorporar la interacción. Entonces vamos a colocar acá, paso 6, acá lo mismo, que así vamos a hacer, vamos a copiarlo, es la ventaja que tenemos en el script. Bien, entonces vamos a tener acá, paso 6, ¿no? Entonces, en el paso 6, aquí tenemos el paso 5, el paso 6, vamos a realizar un análisis de varianza utilizando un modelo aditivo con interacciones, incorporando las interacciones, ¿no? Bueno, aquí hay un error, interacciones, ¿no? ¿Dónde está? Que también debe haber un error, sí, aquí. Bien, incorporando las interacciones. Entonces, y para esto lo vamos a llamar, ANOVA 2, como en el caso de ayer. Altura, está bien lo que tenemos ahí, ¿no? Entonces, espaciamiento más edad, ¿no? Y aquí tenemos que incorporar más la interacción, ¿no? Y la interacción va a ser entonces espaciamiento por edad, Bien, entonces ahora lo único que hemos hecho es incorporar, en vez de que sea solamente la altura en función a los niveles de espaciamiento, a los niveles de edad de plantación, va a ser más en función a los niveles o a la combinación de estos dos niveles, ¿no? Las combinaciones de los niveles de espaciamiento por edad. Bien, entonces acá vamos a ver el resumen del ANOVA 2. Bien, entonces acá hacemos correr, ¿no? Y vamos a tener ahora nuestro análisis de varianza. Es similar, pero hemos incorporado un nuevo factor, una nueva fuente de variabilidad que sería la interacción espacio por edad, ¿no? Entonces acá vamos a colocar
Bien, entonces tenemos acá el análisis de varianza. Ahí tenemos entonces el análisis de varianza. Bien. Y tenemos que hacer lo mismo. Fíjense acá. Algunas cosas van a ser similares al anterior análisis de varianza, ¿no? Entonces vamos a hacer interpretación. Bien, interpretación. ¿Qué podemos interpretar? Fíjense acá, el espaciamiento sigue sin tener efecto significativo. Entonces acá podemos poner el espaciamiento de la plantación, ¿no? El espaciamiento de la plantación sigue presentando un valor bajo del F calculado, ¿no? Calculado, y su probabilidad de cometer errores es mayor al 5%, es 24.1%, ¿no? Coma, ¿no? Coma. Entonces estamos viendo el espaciamiento de la plantación sigue presentando un valor bajo del F calculado y su probabilidad de cometer es mayor al 5%, ¿no? Y por lo tanto, ¿no? No tiene un efecto, por lo tanto no tiene un efecto significativo sobre la altura de las plantas. Bueno, podemos colocar esto más acá. De las alturas de las plantas. Punto. ¿No? Eso es en relación al espaciamiento. Asimismo, en relación a la edad de la plantación, se tiene que el F calculado continúa siendo alto, entonces entre paréntesis colocamos ahora 23 y eso ha aumentado, porque aquí tenía 21.29, ahora es 23.883, entonces le ha asignado mayor variabilidad a este factor, ¿no? Y la probabilidad de cometer errores, ¿no? Es mucho menor al 5%, ¿no? Entonces, es mucho menor al 5%. En cambio, el otro era mayor, aquí este es mucho menor al 5%, y por lo tanto, tiene un efecto significativo sobre la altura de las plantas. Bien. Y acá vamos a ver finalmente, en relación a la interacción, que es lo que estaríamos incorporando, finalmente, entonces tenemos en relación a la interacción, ¿no? En relación a la interacción, ¿qué tenemos? Tenemos un valor bajo también de 1.85, ¿no? Pero hay una cosa acá, la probabilidad es alta, ¿no? Aquí fíjense, la probabilidad es 0.19, ¿no? Entonces,
tiene un valor bajo, su probabilidad también es 19.9%, el cual, bueno, redondeando al próximo sería un 20%. 20% comparado con el 5% es 4 veces superior, ¿no? Entonces, decimos en relación a la interacción, presenta un valor del F calculado, presenta un valor del F calculado bajo, entonces ahí colocamos 1.853, ¿no? 1.853, ¿no? Y una probabilidad de cometer errores, en este caso sería, ¿no? Hemos dicho la probabilidad de cometer errores, ¿cuánto sería? 19, ¿no? 19.9, ¿no? Y la probabilidad de cometer errores de 19.9%, lo cual es 4 veces superior al máximo permitido, que es de 5%, ¿no? Que es de 5%. Entonces, y por lo tanto, la interacción de los factores no tiene un efecto significativo sobre la altura de las plantas de bambú. Bien, eso sería entonces la interpretación, ¿no? Entonces no existe una interacción, ¿no? La interacción no tiene un efecto significativo, ¿no? No tiene un efecto significativo. Esto significa que si nosotros cambiaríamos la edad de E1 a E2 y a E3, entonces cambiarían también en ahí las alturas, ¿no? Y también hubiera un cambio, ¿no? Cuando nosotros cambiamos el otro factor, ¿no? Y por lo tanto hubiera ahí un cruce de estas dos líneas. Entonces, cuando las dos líneas se cruzan, entonces decimos que hay una interacción, ¿no? Pero si las líneas son paralelas, significa que no existe interacción. Y por lo tanto, podemos decir también que las líneas de cambio del espaciamiento y de la edad son paralelas, ¿no? Son paralelas. Y por lo tanto, por eso es que no hay interacción entre estos factores en relación a la altura de las plantas de bambú. Bien, eso sería entonces, bueno, eso sería acá, tenemos entonces nuestro gráfico, tenemos nuestro programa, vamos a dejar de compartir y vamos a ahora detener el video